En esta sesión número 10, vamos a continuar viendo ejemplos con respecto a las derivadas, a las parciales con respecto a varias variables. Aquí me están pidiendo ya la parcial de W con respecto a S y la parcial de W con respecto a T. Si S es igual a 1 y T es igual a 2pi, dada esta función, W es igual a XY más YZ más XZ, donde X es S por coseno de T, Y es igual a seno por seno de T, y Z es igual a T. Bien, entonces, por extensión del teorema 7, tenemos que la parcial de W con respecto a S va a ser igual a la parcial de W con respecto a X por la parcial de X con respecto a S, sumado a la parcial de W con respecto a Y por la parcial de Y con respecto a S, y finalmente se suma con la parcial de W con respecto a Z por la parcial de Z con respecto a S. Y entonces se hacen las derivadas que van indicando. Es decir, de lo que tenga W, primero lo voy a derivar con respecto a X. Y este es el resultado. Luego, la parcial de X, ahora lo voy a derivar con respecto a S. Y el resultado es este, coseno de T. Luego más, la parcial de W con respecto a Y. Nuevamente, lo que tenga Y, lo voy a derivar con respecto a, perdón, lo que tenga W, lo voy a derivar con respecto a Y. Y me da este término, X más Z. Y la parcial de Y con respecto a S, pues el resultado es seno T. Más la parcial de W con respecto a Z, que el resultado es Y más X, y la parcial de Z con respecto a S, que es 0. ¿Por qué 0? Me voy a regresar tantito. Porque Z es T. Entonces, al derivar con respecto a S, pues T es una constante y la derivada de la constante, pues es 0. Es por eso que aquí aparece este 0. De tal forma que solamente vamos a estar trabajando con estos dos términos. Bien. Entonces, cuando S es igual a 1 y T es igual a 2pi, si yo sustituyo, voy a tener que X es igual a 1, Y es igual a 0 y Z es igual a 2pi. Recuerden, Z es igual a T, entonces 2pi. Bien, entonces la parcial de W con respecto a S va a ser, sustituyendo los valores correspondientes, pues 0 más 2pi que multiplica 1 más 1 más 2pi que multiplica 0. Y esto es igual a 2pi. Ahora, realizando en este caso las parciales con respecto a T, bueno, es un proceso similar al que se hizo en la diapositiva anterior, solo que ahora, pues bueno, las parciales con respecto a X, a Y y a Z van a ser ahora con respecto a T. Y obviamente, pues como se pueden imaginar, los resultados en estas derivadas pues van a ser distintos a los que se tenían con respecto a S, por supuesto. Bien, y entonces se tienen estos resultados. Ahora, nuevamente, si se sustituye el valor de S es igual a 1 y el valor de T es igual a 2pi, bueno, se deduce lo siguiente, que la parcial de W con respecto a T son estos términos y a final de cuentas tengo que es 2 más 2pi y con eso ya tengo los resultados que me estaban pidiendo. Es decir, la parcial de W con respecto a S y la parcial de W con respecto a T. Ok, entonces, se va a presentar una aplicación de la regla de la cadena para determinar la derivada de una función definida ahora implícitamente. Este es un cambio a lo que se estaba usando anteriormente, o lo como se estaba trabajando anteriormente. ¿Por qué? Vean esto. Supóngase que X y Y están relacionadas por esta ecuación. Una f de XY es igual a 0, donde se supone que Y es igual a una función de X y además es una función derivable pues de X. Entonces, para ir a la derivada de Y con respecto a X, obviamente pues podríamos recurrir a las técnicas de cálculo diferencial, para una variable, es decir, las técnicas que vieron en su curso de cálculo diferencial, ¿sí? Vamos a decir que el método común y corriente con respecto a una variable. Sin embargo, ¿sí? Van a ver, o vamos a ver ahorita, les voy a presentar que el aplicar la regla de la cadena, ¿sí? Es una alternativa útil. ¿Por qué me refiero que es útil?
Si consideramos la función dada por W, que es igual a una función de fx, y, que a su vez es una función de x, función de x, se puede aplicar el teorema 6 y obtengo lo siguiente, que la derivada de W con respecto a x es igual a la parcial de x multiplicado por la derivada de x con respecto a x, más la parcial de y de x de la función x, y con respecto a y, la parcial, ¿sí? Multiplicada por la derivada de y con respecto a x. Ahora bien, como W es igual a la función de x, y, como dijimos anteriormente, pero que va a ser igual a 0 para toda x en el dominio de la función, entonces se sabe que la derivada de W con respecto a x va a ser igual a 0. Y entonces se tiene que la parcial de x multiplicada por la diferencial de x con respecto a x, la derivada de x con respecto a x, perdón, más la parcial de y de la función con respecto a y, multiplicada por la derivada de y con respecto a x, va a ser igual a 0. Y la parcial de y, la derivada parcial de la función con respecto a y, va a ser distinta de 0. Entonces, usando este hecho, se puede decir que la derivada de x con respecto a x va a ser igual a 1. Y entonces se puede concluir, despejando esta de aquí arriba, que la derivada de y con respecto a x es igual a menos la parcial de la función con respecto a x dividido entre la parcial de la función con respecto a y. Y como se podrán imaginar, un procedimiento similar se puede utilizar para encontrar las derivadas parciales de funciones de varias variables definidas implícitamente. Y esto nos lleva a este teorema. Es decir, la regla de la cadena, pero con derivación implícita. Y el teorema 8 dice así: si la ecuación f de xy es igual a 0, define a y implícitamente como una función derivable de x, entonces la derivada de y con respecto a x va a ser igual a menos la parcial, la derivada parcial con respecto a x de la función dividido entre la derivada parcial de la función con respecto a y. Siempre y cuando, por supuesto, la derivada parcial con respecto a y de la función sea distinta de 0. Ahora bien, si la ecuación f de x, y, z es igual a 0 y que define z implícitamente como una función diferenciable de x y y, entonces la parcial de z con respecto a x va a ser igual a menos la derivada parcial de la función con respecto a x dividido entre la derivada parcial de la función con respecto a z, y la derivada parcial de z con respecto a y va a ser igual a menos la derivada parcial de la función con respecto a y dividido entre la derivada parcial de la función con respecto a z. En ambos casos, la derivada parcial con respecto a z de la función debe ser distinta de 0. Veamos un ejemplo para que quede esto más claro. Bien, aquí lo que se está pidiendo es hallar la derivada de y con respecto a x de esta ecuación. Y cúbica más y cuadrada menos 5y menos x cuadrada más 4 es igual a 0. Bueno, entonces, lo que hago es lo siguiente. Primer paso es definir la función f, ¿no? Bien, la función f de x, y va a ser igual a y cúbica más y cuadrada menos 5y menos x cuadrada más 4. Es decir, ya lo defino explícitamente, vamos a hacerlo así, el enunciado que me dieron para hallar la derivada. Bien, ahora aplico el teorema 8. Y entonces voy a obtener la derivada parcial de la función con respecto a x. Si notan, solamente hay un término con respecto a x y es x cuadrada. Lo derivo y queda menos 2x, ¿sí? Porque es menos x cuadrada. Menos 2x es la derivada parcial. Muy bien. Ahora voy con la derivada parcial de la función con respecto a y. Aquí hay más términos. Tengo 1, 2 y 3 términos en y. Bien. Obteniendo la derivada de cada uno de estos términos, pues es 3y cuadrada más 2y menos 5. Hasta aquí creo que no debería de existir ningún problema. Bueno, el mismo teorema nos dice que la derivada de y con respecto a x va a ser igual a menos la parcial de x
la derivada de la función con respecto a x parcial sobre la derivada parcial con respecto a y de la función. Ok. ¿Y qué es lo que hago? Pues en el numerador ya tengo cuánto vale mi derivada parcial con respecto a x, es menos 2x, y lo voy a multiplicar con este signo, por este signo menos, ¿sí? Lo indico en rojo porque es la sustitución de estos valores, ¿sí? Para que quede claro que lo que estoy haciendo aquí es sustituir únicamente el resultado de las derivadas parciales correspondientes. Y el denominador, como podrán ver aquí, marcado por rojo, es 3y cuadrada más 2y menos 5. Muy bien, entonces menos por menos da más, y el resultado final sería este, 2x dividido entre 3y cuadrada más 2y menos 5. Y listo, ese sería el resultado. Bueno, ahora nos piden en este ejemplo hallar la parcial de z con respecto a x y la parcial de z con respecto a y. Y aquí da la ecuación, 3x cuadrada por z menos x cuadrada y cuadrada más 2 por z cúbica más 3yz menos 5 es igual a 0. Y nuevamente, bueno, basándonos en el ejemplo 6, se procedería de una manera similar. ¿A qué me refiero con esto? Primero aplico el teorema 8 y entonces escribo de manera explícita que la función de x, y, z, pues es igual a la función que queremos derivar. Ahora, obtengo las derivadas parciales correspondientes, es decir, la derivada parcial con respecto a x. Tengo 1, 2 términos. Bien, pues estos son los que derivo con respecto a x. 6xz menos 2x por y cuadrada son los resultados. Ahora, la derivada parcial de la función con respecto a y, tengo 1 y 2 términos nada más. Bueno, pues entonces tengo menos, porque aquí tengo este término con el signo menos 2x cuadrada y más 3z. Y por último, la derivada parcial con respecto a z de la función. Bien, tengo 1, 2 y 3 términos. Bien, derivo 3x cuadrada más 6z cuadrada más 3y. Y ahora, lo único que tengo que hacer es tomar en cuenta la definición que di anteriormente con respecto al teorema 8 y tengo que la derivada parcial con respecto a x va a ser igual a menos la derivada parcial de la función con respecto a x dividido entre la derivada parcial de la función con respecto a z. Pues simplemente sustituyo. Y lo que yo encontré, aquí está, eh, y este es el resultado con respecto a x. Ahora bien, la derivada parcial de z con respecto a y va a ser igual a menos la derivada parcial de la función con respecto a y dividido entre la derivada parcial de la función con respecto a z. Ya se tienen los resultados correspondientes y simplemente lo que hago es sustituir. Y bueno, obviamente, si notan, yo ya multipliqué el numerador por el menos 1 de que está aquí. Y es por eso que aparece 2x cuadrada y menos 3z dividido entre x, 3x cuadrada más 6z cuadrada más 3y. No sé si tengan alguna duda con respecto a este procedimiento. Creo que no. Como podrán ver, o como habrán visto, la manera en que se trabaja con estas funciones, me refiero a las funciones que son implícitas, notan que es simplemente guiarse por ecuaciones y sustituir los resultados correspondientes, es decir, obtener las debidas parciales con respecto a lo que se requiera, es decir, puede ser x, y o z, en dado caso que se tengan tres variables, eh, obtener las derivadas parciales correspondientes y simplemente sustituir en las ecuaciones que están dadas por el teorema correspondiente. Como les comento, no creo que exista tanto problema porque pues es aplicar simplemente lo que se sabe, lo que ustedes saben con respecto a derivadas. Obviamente van a cambiar con respecto a qué, pero insisto, el procedimiento es exactamente el mismo. Entonces, nuevamente les pregunto, ¿hay alguna duda, pregunta con respecto a esto que se vio el día de hoy, a esta sesión?
No, maestro. Ok. Bueno, agradezco, gracias. Gracias, gracias. Ok. Bueno, pues entonces, con esto terminamos la parte de derivadas. ¿Sí? Derivadas multivariables. Todavía no terminamos el capítulo, ¿eh? No se pongan nerviosos. Todavía faltan un par de temas más. Pero pues bueno, ya terminamos esta parte bastante interesante. Espero que les haya resultado interesante. Y bueno, pues vamos a dejarlo hasta el día de hoy por acá. Pues bueno, nada más me queda desearles que tengan un bonito día. Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Doctor, una pregunta. Claro. Bueno, no Sí. sé si en dado caso se podría hacer como un pequeño formulario o, bueno, de ejercicios resueltos, así como nos fue explicando, pero para que tengamos cómo es que se van resolviendo. Justamente, bueno, también les quería comentar, sí, cierto, que bueno, que gracias por tu comentario. Les quería comentar que vamos bastante bien, es decir, vamos rápido, vamos bien y pues, por un lado, si gustan, claro que sí, les podemos dedicar una sesión completa para resolver este tipo de, bueno, tocar todo este tema, ¿sí? De las derivadas parciales, sean implícitas también. Y también, pues, enseñarles un poquito más el uso de Maple para esta clase de operaciones. Entonces, bueno, ¿qué les parece si en la siguiente sesión la dedicamos 100% a hacer ejercicios? Es decir, yo pongo mi pintarrón mágico y lo dedicamos a hacer ejercicios. No sé si estén de acuerdo. A mí me parece perfecto. No sé, A mí mis también me compañeros. parece perfecto. Ok, perfecto. Ok, me agrada. Entonces, ok, pues entonces así la hacemos. La siguiente sesión la dedicaremos a hacer ejercicios, a explicarle los procedimientos correspondientes y obviamente las dudas que vayan surgiendo, pues con gusto las resuelvo, ¿ok? Sí, maestro, muchísimas gracias. Perfecto, pues con gusto. Entonces, pues bueno, ya quedamos. Cuídense mucho, nos vemos en la siguiente sesión. Buen día. Hasta Gracias, luego, maestro. maestro. Bonito día. Con gusto, cuídense mucho.